Parece silenciar, detener video, todo eso se desaparezca. ¿Hay alguna forma? ¿O debería desaparecer sola con el correr de los segundos? Suele pasar eso más que desaparece Pero sé que mi un ratito. compu, sí, tiene Ahí está, ahí desapareció Guillermo Luis. Bueno, eh, entonces este es el tema que vamos a desarrollar. Pie y cabo, pueden suceder cosas curiosas en la consulta, como que los pacientes nos dicen que vienen por un pie cóncavo, con esto de cóncavo y convexo, pero bueno, la palabra correcta es pie cabo. Eh, Cuando veamos la parte de pie plano, justamente nosotros hoy estamos parados en una bifurcación de caminos y es la mejor forma de explicar que pie cabo y pie plano son dos veredas opuestas, es exactamente el problema contrario, por eso se transita por dos caminos diferentes. Entonces hoy vamos a transitar el camino del cabismo y en los próximos días vamos a ver el tema del plano, que es exactamente lo contrario. Y se resuelve aparte de formas totalmente diferentes. Como concepto, el pie cabo es la elevación anormal del arco longitudinal interno. Es una definición muy sencilla. También podemos decir que hay una excesiva flexión plantar del antepié con un varo del retropié. ¿Mm? Hay muchas formas de definirlo, pero con hablar de la elevación anormal del arco longitudinal interno, esa definición es muy correcta. Tiene una prevalencia del 25% y tiene diferentes causas, como prácticamente toda la patología ortopédica. Hay causas congénitas, traumáticas, neuromusculares. Hay otras patologías que también tienen causas metabólicas, sistémicas y demás. Pero la parte neuromuscular en el pie cabo, o sea, el desequilibrio neurológico, como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, es inicialmente el cabo que mayor atención debemos prestar y es una de las principales causas de pie cabo. Habitualmente el cabo es bilateral, tiene una manifestación temprana y existe un desequilibrio muscular característico que, fíjense, como dice acá, hay una debilidad del compartimento anterior y lateral. Eh, si quieren al principio no lo encuadren pensando en neurológico, piénsenlo en un cabo eh, que es idiopático, así todo en su conformación. Hay una pequeña debilidad del compartimento anterior y lateral, por más que nosotros le hagamos accionar el tibial anterior y tenga fuerza, para que un pie se acabe es porque existe un desequilibrio muscular. Pero curiosamente, el extensor largo del hallux funciona perfecto. Por eso el paciente muchas veces para hacer la flexión dorsal cuando tiene poco tibial anterior, compensa con el extensor del hallux. Fíjense como en el dibujo, la primera falange del hallux está tironeada hacia arriba y el otro tendón que funciona mucho es el peroneo lateral corto, lateral largo. Eso para los más pequeños o iguales para todos, pero acuérdense que los dos tendones peroneos, por más que van juntos y recorren toda la corredera retromaleolar externa, llega un momento que el peroneo corto va a la base del quinto, pero el peroneo largo recorre toda la planta del pie y va a buscar la base del primer metatarsiano. Y justamente tienen funciones opuestas, porque el peroneo lateral largo favorece el cabo, mientras que el peroneo lateral corto es un estabilizador de la cara externa. Eh, es un estabilizador dinámico de la cara externa del tobillo. Por lo tanto, cuando hablamos de una debilidad externa, quiere decir que el que funciona poco es el peroneo corto, pero habitualmente el peroneo largo está funcionando mucho, por eso favorece el cabo, pero los dos tendones corren juntos por la zona externa. ¿Está bien? Porque uno pensaría, y bueno, como el cabo tiene un exceso de arco longitudinal interno, y no, seguro que el peroneo lateral largo no tiene nada que ver porque va por la cara externa. Sí, va por la cara externa, pero se inserta en la base del primer metatarsiano. Entonces, hay un cuadrito que a veces uno lo puede tener en mente, pero es una cosa muy sencilla. Esto es con respecto a la deformidad y hablar del agonista débil y el antagonista intacto. Entonces, fíjense, si yo tengo una flexión plantar del primer metatarsiano, es porque tengo un tibial anterior que está débil con un peroneo lateral largo que está intacto.
Y ahí vamos haciendo todas las combinaciones de, eh, de cómo yo llego a que se genere este desequilibrio, que ahora se los voy a mostrar. Después este cuadrito lo podríamos detallar de otra manera, pero fíjense cómo casi siempre la debilidad radica en el tibial anterior y la musculatura intrínseca. La musculatura extrínseca habitualmente está normal, pero en el lateral corto también está débil, con tibial anterior. Esto de que dice el hallux engarra, esta forma de hallux engarra también se llama COCAP. Eso para que lo tengan en cuenta. Esta famosa desnivelación que a mí me gusta preguntárselas, o sea, que el retropié esté en este plano y que el antepié esté en otro plano, se llama desnivelación del relieve. ¿Estamos? Entonces, bueno, este cuadrito es para entender por qué se genera el cabismo, dónde está el desequilibrio muscular. Con respecto a las causas, entonces, eh, esto es para, no es que sea necesario tener memorizada toda esta clasificación, la parte neuromuscular, congénita, traumática y demás. Por ejemplo, un cabo traumático puede ser que el paciente tenga un cabo unilateral y no sea bilateral. ¿Vamos? Después hay patologías que nosotros vamos a ver nunca, excepto la SAVI cuando haga niños, por ejemplo, una artrogrifosis. Es muy raro que en el adulto, por un montón de cosas, incluso porque el promedio de vida de un paciente con artrogrifosis es corto, entonces tampoco es patología del adulto, es mucho de la patología de ortopedia infantil. Pero bueno, dentro de lo neuromuscular tenemos afecciones musculares puras, afecciones del sistema nervioso central y fíjense acá está la famosa neuropatía sensitiva-motora hereditaria de Charcot-Marie-Tooth, que tiene todas estas características. Es una neuropatía hereditaria motora y sensorial. O sea, yo sí, esto sí yo quiero que ustedes lo sepan. Quiero que sepan decir que es una neuropatía hereditaria sensitivo-motora, que es un trastorno hereditario de los nervios periféricos, que es un efecto cromosómico, que hay 7 subtipos, que el tipo 1 es el más frecuente, ¿tá? Que va a tener una electromiografía característica con una velocidad de conducción disminuida por la desmineralización. ¿Estamos? Y siempre esta frase, que es el cabo es neurológico hasta que se demuestre lo contrario. Esa frase no quiere decir que todos los picabos que recibimos son neurológicos, sino que debo pensar que son neurológicos, para descartar que no sean neurológicos. Porque es así como no debo pasar desapercibido, no debo no pensar que un trauma de pie puede tener una Lisfranc por las consecuencias que puede tener, por mi cabeza cuando veo un cabo, debo pensar que es neurológico, porque va a ser grave o relativa o de mucha importancia para el paciente que yo pase por alto si ese cabo es por un Charcot, por un mielomeningocele, por una siringomielia, por una secuela de polio, e interpretarlo como un cabo idiopático, o sea, como un cabo normal. Entonces, el cabo es neurológico hasta que se demuestre lo contrario. Con respecto a los fantomas de Ombredam, es justamente una forma de explicar gráfica ¿de qué quiere decir este desequilibrio neuromuscular? Entonces, la parálisis o insuficiencia de los interóseos o de los flexores coloca los dedos en garra y hace descender la cabeza de los metatarsianos. Esto simplemente es para mostrar que en este juego, por ejemplo, de una, dos, tres y cuatro poleas, sostenidas perfectos por sus tracciones musculares agonistas y antagonistas, flexores y extensores, funcionando todo perfecto, intrínsecos y extrínsecos, el pie está equilibrado. Pero con el solo hecho que yo corte una cuerda, si ustedes no miran el dibujo de la derecha y miran solo el dibujo de la izquierda, suena lógico que si yo corto esto, automáticamente yo me imagino que se desajusta todo esto que está perfectamente equilibrado. Eso es lo que pasa en el picado. Nada más que a veces puede ser esta cuerda, otras veces puede ser esta, otras veces pueden ser todas. Y ahí viene el juego de que los cabos justamente en el Charcot-Marie-Tooth tiene sobre todo deficiencia del tibial anterior y de los músculos externos. Después puede tener una secuela de polio con totalmente un pie rígido que no tenga nada de flexión dorsal. ¿Estamos?
Examen físico. El examen físico es importante porque en última instancia eh, es lo que uno como traumatólogo general tiene que manejar con respecto a esto. Entonces, como todo lo que hacemos, el paciente hay que inspeccionarlo en formas estáticas y dinámicas, o sea, lo puedo ver parado, lo puedo ver caminando, lo puedo ver sentado, lo miro de atrás, lo miro de adelante. ¿Por qué? Porque ya eso incluso lo aprendimos en el pie plano. Entonces, cuando yo al pie cabo y lo miro de frente veo la cara interna del talón, eso se llama signo de Picaboo. Veo el arco longitudinal interno bien marcado, de atrás veo un varo del retropié. Es muy raro que vea más que el dedo chiquito, a veces no se ve ni el dedo chiquito del pie porque está todo en aducto. Y fíjense este dibujito que está acá, que está en la portada del libro de Viladot. Lo que está queriendo explicar es que cuando el pie y todos los metatarsianos pisan en forma plantígrada y la energía cae normal, no existe ni varo ni valgo del retropié. Pero un pie cabo, ¿qué es lo más común cuando un pie cabo está en el aire? Que tenga bien caída la cabeza del primer metatarsiano. O sea, hiperapoyan con el calcáneo, con la cabeza del primero y también un poco con la cabeza del quinto, pero la cabeza del primero está bien caída. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la cabeza del primer meta es lo primero que impacta en el suelo, eso tiene una significancia directa del antepié al retropié para que se varice el calcáneo. Por eso, en un pie cabo, apenas contacta la cabeza del primer rayo con el piso, fíjense, automáticamente variza el retropié. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, el test de Coleman, en donde se pone una tabla donde yo dejo en el aire el primer meta y veo si logro que haciendo este test mi retropié no caiga en varo, quede alineado. Eso quiere decir que es un pie cabo flexible, capaz de ser corregido, por ejemplo, con una ortesis. Ojalá que me vayan entendiendo lo que vamos hablando, si no me paran. Hay otros test que también hacemos, eh, o sea, entender que, por ejemplo, un pie cabo tiene la palanca del tendón de Aquiles es bien medial, por eso también tracciona hacia el varo. Hay una contractura del tendón de Aquiles, hay una retracción gemelar, el famoso test de Silversiol, que no es de Liliesco, sino que es de Silversiol, eh, es cuando vos, con la pierna en extensión, llevas el pie en flexión dorsal y decís, che, no va más la flexión dorsal, debe tener corto el tendón de Aquiles. Si el paciente dobla la rodilla y cuando dobla la rodilla yo gano más flexión dorsal, o sea, cuando doblo la rodilla yo estoy anulando el gemelo. Si al anular el gemelo voy más hacia la flexión dorsal, quiere decir que la contractura y la retracción es del gemelo. Ahora, si con la pierna en extensión la flexión dorsal llega a 90 grados y doblando la rodilla sigo a 90 grados y no va más para arriba, pueden pasar dos cosas. O tiene un impingement anterior óseo, o sea, tiene un tope óseo en la cara anterior del tobillo, o el acortamiento es del sóleo o de todo el complejo gastrosóleo. Entonces ahí los alargamientos del Aquiles o del gemelo son distintos cuando tengo que alargar pura y exclusivamente la fascia gemelar o un pie que necesite ya un alargamiento de todo el complejo eh, gemelo sólido. Espero se haya entendido. ¿Se entendió? Sí, Masu, re Sí, bien. Doc. Le estoy poniendo bastante algo de huevo, puede ser que alguno no me entienda, no me molesta repetirlo o que cuando estemos presencial se lo repita. Esto lo paso, es medio rápido, porque el análisis radiográfico, yo no es que no se los quiero explicar, pero uno interpreta que el análisis radiográfico, cuando ustedes van leyendo, hay ángulos que tienen que saber, así como aprenden lo que es el ángulo de Wheeler para una fractura de calcáneo. Y bueno, tener claro cómo es el grado de inclinación del calcáneo, o por qué un pie es cabo y un pie es plano, o sea, cómo se trazan los ángulos. O sea, uno tiene un ángulo más o menos entre 130 y 135 grados, es lo que me marca un ángulo normal,
que es esta línea que ustedes ven acá, que conecta con este punto de la apófisis anterior, del calcáneo prácticamente en la línea con el escafoides, y si uno trazaría otra línea hasta la zona plantar del sesamoideo, ese ángulo tiene que dar 130 grados y 135. Si en vez de 130 se va agrandando y me da 170, el pie es plano. Y si se va achicando, por ejemplo, no me da 130, me da 110, me da 100, me da 90, es porque el pie es cabo. Entonces, bueno, estos son ángulos que tengo que conocer. La famosa línea de Meri, que en este caso da una línea de Meri eh, que no se colapsa hacia planta, o sea, no se va hacia negativo, se va hacia positivo o al revés. Es una línea negativa y demás. Bueno, navicular alto, obviamente es una axial de calcáneo. El navicular, acuérdense que es la otra forma de llamarlo al escafoides, y fíbula es la otra forma de llamarlo al peroné, y talo es la otra forma de llamarlo al astrágalo. Con respecto al tratamiento, el objetivo en el tratamiento del pie cabo no es dejar un pie lindo, sino es dejar un pie plantígrado funcional. Entonces tenemos tratamientos conservadores que pueden ser medidas generales para flexibilizar, fisioterapia, modificar el calzado, elongación, dar plantillas y demás. Y después viene el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico no implica cualquier análisis. En base a todo lo dicho, lo quirúrgico conlleva muchas preguntas. Estas preguntas quiere decir, ¿desde cuándo tiene pie cabo? O sea, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Cómo son los síntomas? ¿Qué progresión va a tener? ¿Es una polio? Si es una polio, ya terminó la polio. Le va a quedar la secuela, está estancada. No, tiene un Charcot de reciente comienzo con 14 años. Pará, esto evoluciona. Después dice, ¿qué tipo de cabo tiene? ¿Tiene todas las deformidades? ¿Las deformidades son sintomáticas? ¿Cómo es? O sea, ¿qué procedimiento yo debería hacerle? ¿De partes blandas sola? ¿Es solo para osteotomías? ¿Es para artrodesis? ¿Es para combinaciones, para transferencias tendinosas? O sea, ¿es para procedimientos estáticos o es para procedimientos dinámicos? O sea, los cuándo, los qué, los cómo sería el tratamiento quirúrgico. Entonces, en síntesis, cuando uno recibe un picado, más allá de todo el análisis de decir, che, tiene un picado. Bueno, fíjense, la deformidad es uni o bilateral. Es lo que yo les preguntaría por teléfono. Más usted un cabo bilateral, sí, es bilateral. ¿Es un cabo anterior o es un cabo posterior? ¿O es mixto? No, más usted tiene la desnivelación de liebre, el calcáneo parece normal, pero la punta del pie está caída, es un cabo anterior, que es lo más frecuente. ¿Está afectado el primer metatarsiano o todos? Bueno, no, el primero. ¿El retropié es flexible o rígido? Uy, no sé, ¿cómo? ¿No le hiciste el test de Coleman? ¿No lo agarraste y viste si la subastragalina se acomodaba, si era reductible, si era flexible? Porque no es lo mismo flexible que rígido. La garra digital, la garra del antepié, ¿es corregible? ¿No es corregible? ¿Es rígida? ¿Es semirrígida? Finalmente, el cabo, ¿es neurológico o es idiopático? Eh, los colegas de Chile, haciendo alusión a esto de que aparte de hace poquito Cristian Ortiz nos visitó, ellos tienen todo un algoritmo, que yo estos dos trabajos se los puedo tranquilamente compartir al WhatsApp, el Topo también los tiene. No son trabajos hiperactuales, no son 2023, son trabajos de los últimos 10 12 años, pero hacen un análisis muy interesante de cómo hacer la reconstrucción de un pie cabo varo, cuáles serían todos los gestos, sobre todo óseos. Eh, Acá me quedó, esta captura de pantalla me quedó horrible, les pido disculpas, esto me quedó mejor. Entonces acá va, por ejemplo, analizando, va corrigiendo el cabo, porque ¿de dónde voy cómo se corrige el picabo? Y empiezo a corregir de atrás para adelante. Incluso debería empezar a corregirlo desde arriba del tobillo. Por eso acá, en la fase estática, por ejemplo, dice empezar a corregirlo si hay una deformidad supramaleolar. Pero dice, ¿tiene una deformidad en varo o supramaleolar? Vamos a suponer que la respuesta sea no. Porque si tiene una deformidad supramaleolar, iba a haber que hacer una osteotomía de tibia supramaleolar. Entonces, a partir de acá larga el cuadro, que esto es para que después ustedes lo analicen detenidamente, o si quieren podemos algo ver, pero, por ejemplo, la deformidad no es supramaleolar. Entonces tiene una posición
Entonces ya pregunta, no, el tobillo no está en varo, pero tiene, por ejemplo, un tilt astragalino. Entonces, ¿ese tilt astragalino sí o no? Bueno, sí, sí tiene un tilt astragalino. O sea, tiene el astrágalo está en varo. Bueno, si tiene el astrágalo en varo, quiere decir que está retraído, por ejemplo, el ligamento deltoideo y el tendón tibial posterior. Entonces tengo que prestar atención si estas dos estructuras las tengo que liberar o transferir. O no, no tiene un tilt astragalino, pero sí tiene un varo de la subastragalina. Entonces, si tiene un varo la subastragalina, bueno, hay que corregir la subastragalina, por ejemplo, hacer una artrodesis subastragalina y una liberación de la fascia plantar. O no, no tiene un varo, porque no tiene un varo porque tiene un test del blog de Coleman negativo, entonces por ahí es solo para una osteotomía calcánea. Entonces, así es como uno va desglosando qué le voy a hacer. Y cuando termino la fase estática, paso a la fase dinámica, que la fase dinámica es a lo estático que yo corregí. ¿Qué necesito agregarle de dinámico? ¿Cuáles son las transferencias tendinosas o las liberaciones de partes blandas que debo hacer? ¿Qué sería lo clásico en un picao? Lo clásico en el picao es que está todo retraído hacia interno. O sea, un ligamento deltoideo corto, retraído, un tendón tibial posterior fuerte, funcionante. Entonces yo el tibial posterior va a ser uno de los tendones que voy a soltar para transferirlo a través de la membrana interosa y pasarlo al centro del pie y que que no sea más flexor plantar e inversor y poderlo usar como flexor dorsal o eh, eversor, si pudiese usar como eversor también, pero sobre todo para que deje de hacer para adentro y para abajo y haga un poco para arriba y para afuera. Lo otro son las famosas transferencias del peroneo largo al peroneo corto, ¿está? Eso es para que el peroneo largo deje de favorecer el cabo y ayude al peroneo corto a ser un estabilizador externo del tobillo para sostener el varo. Y así podemos ir agregando, liberar la fascia plantar, alargar el tendón de Aquiles. El alargamiento del Aquiles es sobre todo si la contracción es de todo el complejo gemelo sóleo. Entonces se hacen tenotomías del Aquiles, del tendón en sí mismo, para que se estire. Ahora, si yo solamente alargo atrás de la rodilla la fascia del gastrocnemio, eso es para cortamientos gemelares solos. A veces eso no alcanza en un pie cabo. ¿Ok? Eso hay varios niveles para alargar el complejo gastrosóleo, no solamente atrás de la rodilla, sino que hay liberaciones en la unión músculo-tendinosa, hay tenotomías escalonadas a nivel del Aquiles, hay tenotomías abiertas y demás. Y fíjense cómo una vez que dejó la fase estática de retropie y tobillo, dejó la fase dinámica de retropie y tobillo, ¿a dónde se pasa? Al medio pie. O sea, deje el retropié y si todavía tengo un aducto residual, tengo que pensar cómo corrijo el cabo desde el medio pie. O sea, sigo agregando gestos. Por ahí necesito osteotomías en forma de cuña a nivel de la Lifranc o a nivel de la Chopard y después finalmente cómo termino con la reconstrucción en el antepié. En síntesis, el cabo se reconstruye de atrás para adelante, primero las partes óseas, después las partes blandas, buscando lograr equilibrar el famoso desequilibrio muscular que tiene. El otro trabajo interesante que ellos tienen presentado es, una vez que mostraron cómo era la reconstrucción de un cabo, hicieron juntamente un trabajo de transferencias tendinosas para el pie cabo. ¿Esto qué quiere decir ya que estamos conectados? No sé cuántos son los que están conectados. Ahí está, somos 6. No, 6, 7. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es que, qué bueno, hicieron dos trabajos. En realidad no es que hicieron dos, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, sobre todo ustedes que están empezando, y a veces yo lo hablo con el Guille, es si uno desarrolla bien un tema, de ese tema vos podés sacar tres trabajos. Esto fue simplemente desarrollar bien. Juntaron un montón de picabos o estudiaron los cabos y después dijeron, che, hagamos un trabajo de la parte ósea, un trabajo de las transferencias tendinosas, un trabajo de los estabilizadores. Entonces ellos van sacando varios trabajos de un solo tema. Creo que también se entiende lo que quise decir. Este trabajo de las transferencias tendinosas es fenomenal. Explica por qué el tibial posterior tiene que ir al centro del pie, cómo se hace la transferencia lateral del largo al corto, cuáles son las otras transferencias que puedo hacer cuando no me alcance el tibial posterior.
Está la famosa, el procedimiento de Bridle, que es la utilización de los peroneos, usar realmente, transferir los peroneos como cuerdas al centro del pie. También se los recomiendo que lo vean. Hasta acá es lo que técnicamente para mí es lo más importante. Y lo que yo voy a hacer ahora, que creo que todavía estamos perfectos en tiempo porque son las 8:20, es desglosar en 8 o 9 puntos cuáles serán los procedimientos ya bien quirúrgicos que hacemos en un picado. Entonces, uno de los primeros pasos que se hace en la cirugía del picado es primero hacer ya sé que recién dijimos que vamos primero con las partes óseas, después las partes blandas, pero en el caso de lo que es el alargamiento del Aquiles y de la fascia, suele ser el gesto inicial con el que uno comienza. Si bien se pueden liberar las dos estructuras, fascia y Aquiles, a medida que el paciente va siendo más grande de edad, a veces se opta por hacer solamente la fascia plantar. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que los pacientes son más grandes, lo más probable es que lo que necesiten en su retropié sean artrodesis. Entonces, a medida que vos vas artrodesando el retropié, ya no necesitas tanto soltar el tendón de Aquiles. Pero sí son interesantes los alargamientos del Aquiles en los pacientes más jóvenes, porque vos todavía querés corregir el cabo con osteotomías y no con artrodesis. ¿Está bien? Así todo, me ha tocado cabos en donde hemos liberado la fascia plantar y aparte le hemos hecho tenotomía eh, del tendón de Aquiles. La liberación de la fascia, fíjense, en todos los casos, habitualmente es el primer procedimiento, se puede hacer abierto percutáneo, hay que hacer la liberación completa de la fascia y no solamente los 2/3 internos, sino que se hace la sección completa de la fascia y en los casos severos liberar también la fascia del aductor del alus. Este es el procedimiento habitual que ustedes nos ven a hacer con el MATI, 2 traveses de dedo del borde interno hacia externo y 2 traveses de dedo de posterior hacia anterior. Hacemos una incisión y a través de esa incisión con un microbisturí se hace la sección de la fascia plantar por vía percutánea. En este caso aparte tiene la foto de un paciente con espolón calcáneo, que en algunos casos ustedes saben que también nosotros con el motor de MIS hacemos el rebajado del espolón. No porque el espolón sea causa del dolor, eso ya lo saben, sino como mecanismo más psicológico. Esto es una foto de un paciente que operamos de un Charcot-Marie-Tooth. Tooth hará unos 8 o 9 años en Río Cuarto. Este médico que ven acá es el doctor Macklin, el doctor Sánchez Pulgar o el doctor Somariva. Eh, es una invitación que hicimos de este médico que es de Buenos Aires, que es uno de los médicos que más maneja la patología del pie y los cabos neurológicos. Yo al paciente lo recibí, le hice un plan operatorio, lo mandé a Buenos Aires para que lo vea, al doctor Macklin para ver si coincidía con el plan y demás, y no solamente coincidió, sino que bueno, se ofreció a viajar a operarlo a Río Cuarto, así que tuvimos la suerte de operar con él. Y justamente se hicieron muchos de los procedimientos que vamos a ver. Una de las cosas con las que se empezó es con una tenotomía escalonada del Aquiles. Esto de la tenotomía escalonada del Aquiles justamente es porque se hacen en forma de escalón. Voy de un lado, después voy del otro un poquito más arriba, después voy del otro un poquito más arriba. El tema es cuántas tenotomías tengo que hacer. Habitualmente las tenotomías son número impar. Quiere decir que van a ser 3 o van a ser 5. Y lo que siempre les preguntamos nosotros, y fue por ejemplo lo primero que me preguntó el doctor Maffi en ese día, me dice, Masu, ¿y vos cuántos tajitos le harías a este caso, que era un cabo severo? Entonces le dije, Doc, yo me parece que le haría 5. Y el tema es, ¿cuántas van a ir de cada lado? Entonces, en este caso, acá tienen el dedo gordo, tiene hechas 2 del lado interno y una del lado externo. Como el pie se va en varo, tengo que tener más tenotomías del lado interno para que afloje más de la zona interna y menos de la zona externa. Cuando tengo un pie plano es al revés. Por lo tanto, en este caso, que es un cabo, si hacemos 3, van a ir 2 internas y una externa. Si fueran 5, van a ir 3 internas y 2 externas. Si fuera un pie plano, sería al revés. Creo que se entendió. Es para que se suelte más la cuerda para corregir el varo y el cabo.
Doc, una pregunta, Entonces, perdón que interrumpa. sí, ¿Qué pasa si bien. se corta el Aquiles? No, no es lo que uno busca. No, se entiende, ¿no? Eh, Pero puede pasar, ha pasado. Sí, puede pasar y no solamente pasa, sino que como uno hizo varias incisiones en las maniobras de elongación, a veces siente crack y el Aquiles se rompe. Lo que pasa es que como vos lo tenotomizaste en forma escalonada, aparentemente el track no es un corte neto como cuando uno recibe una ruptura, sino que es un desgarro. Ese desgarro, si vos le pidieras una resonancia, verías todo un edema óseo alargado en donde no optarías porque el tratamiento sea quirúrgico, sino que optarías porque el tratamiento sea un yeso. Y de hecho el tratamiento va a ser un yeso. Bien, Yo no les puedo transmitir que, no, denle tranquilo al Aquiles. Si se corta todo, no pasa nada, porque si no, lo que vos estás transmitiendo es dale y cortalo. Y no es cortarlo, es ir haciendo las tenotomías hasta que uno siente que el Aquiles cede y se alargó. Ahora, si sentí tac de más y se estiró, no pasa nada, porque lo escalonado hace que realmente quede estirado como muestra la gráfica. Las fibras del Aquiles vienen rectas y giran 90 grados. Eh, Eso hay estudios anatómicos histológicos, cómo es el giro de las fibras del tendón en su inserción. Por eso es que cuando uno las tenotomiza en forma escalonada, como algo giró 90 grados, a medida que vos lo vas tenotomizando, se vuelve a desrotar y se estira. Por eso no es tan fácil elongar cualquier tendón en forma escalonada. Por ejemplo, vamos a agarrar el extensor largo del hallux y le hacemos una tenotomía escalonada. Tic, 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 tic. Che, más no se estira. Es que se estira mucho menos porque las fibras no giran 90 grados. En el caso del Aquiles, a medida que vos las cortás, el Aquiles se suelta y va girando y es como una espiral que se va estirando. Dígame que se entendió. Sí, re bien. sí, ¿Se sí, doc. entendió? Así todo, entonces la pregunta sería, bueno, y entonces Masu, si tenés una retracción del extensor largo del hallux y lo tenés que alargar, ¿elegirías una tenotomía escalonada? No. Prefiero hacerle una Z, lo corto entero, no una línea recta, no transverso, sino hago una Z y la Z me deja deslizarlo y lo estiro y lo suturo. Entonces hago un alargamiento, hago una Z-plastia del tendón, una Z-plastia de alargamiento. Seguimos. Eh, Como parte de los temas que ustedes tienen después, cuando viene el luxvalgo y demás, es tratamiento de los dedos menores, metatarsalgia y demás, alguna cosita vemos acá si después lo tenemos que repetir. Eh, el tema de las partes blandas, yo lo tengo organizado así. Primero puse las partes blandas, después las partes óseas. Igualmente lo importante es como se los expliqué al principio. Eh, o sea, en el caso, por ejemplo, de este paciente que operamos Rocuarto, hicimos primero la reconstrucción del retropié, la transferencia del tibial posterior al centro del pie, bla, 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 y después pasamos al antepié. Hicimos una osteotomía de ascenso, primer rayo, una artrosis interfalángica del hallux, y después hicimos todos los deditos. Pero bueno, vamos a ir mostrando los procedimientos. Tenotomías de extensores y flexores. Acuérdense que toda la musculatura extrínseca está bien vigente en el cabo, la intrínseca es la que no funciona. Usamos estos bisturíes pequeños. Las tenotomías no se hacen en forma caprichosa en este sector, no se hacen en forma caprichosa en este sector, sino que justo en la unión donde está la raíz del dedito, o sea, la raíz visual del dedito, no la raíz real, donde está la falange, está en la unión de los dos tendones extensores. Acuérdense que hay dos extensores, uno largo y uno corto, que más en el empeine están más desdoblados y se ven uno de otro. Pero a medida que se acercan al dedo se juntan. Entonces vos en una sola incisión podés tenotomizar los dos, aparte de hacer una capsulotomía dorsal, en este caso de cada articulación metatarsofalángica. Lo mismo pasa con el manto flexor. No es aleatorio que sea acá. Cuando uno hace la tenotomía en este sector, es porque voy a tenotomizar el flexor corto y el flexor largo. Si yo elijo un sector más distal para hacer una tenotomía, solamente voy a tenotomizar el flexor largo, pero no voy a tenotomizar el corto. Lo bueno que tienen las tenotomías por vía MIS es que respeta los elementos nobles y entender que las correcciones sobre partes blandas aisladas son insuficientes.
O sea, si yo quiero corregir el cabo con la fascia, el Aquiles, los tendones extensores y flexores y le hago un yeso, estoy al horno. No a los 6 meses, a los 3 meses el paciente está igual. Fíjense, una tenotomía extensor, capsulotomía metatarsofalángica, esto a veces me ven hacerlo. Estos están los puntitos. Entonces, en esta incisión de más abajo es donde yo accedo a la falange, al F1 del segundo dedo. La incisión que está justo en la raíz clínica del dedo es para la tenotomía de los dos tendones flexores. Esta incisión es para la osteotomía de la segunda falange y la otra incisión, la más distal, es para la tenotomía del flexor largo. ¿Está bien? Osteotomías supramalleolares. Vamos con la parte ósea. Para hacer una osteotomía supramalleolar, bueno, hay que tener una angulación de más de 10 grados. Pueden ser osteotomías de cierre o de apertura. Con respecto a las osteotomías de cierre, lo que tienen las osteotomías de cierre es que eso, el Mati, cuando él les da artrosis de tobillo, creo que se nos dio el otro día, Sí, el martes tuvimos la Sí, clase. doc. habló de osteotomía supramalleolar. Sí, 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 Bueno, sí. listo. Sí, sí, habló. Simplemente es una cuestión lógica que una osteotomía de cierre es más predecible. La osteotomía de cierre no necesita injerto, es más estable, tenés más chance de que consolide y toda esa cuestión con los detalles técnicos que se ven acá. La verdad es que uno hace todo un análisis del pie cabo y tratás de verlo con cara de que no tengas que hacer una corrección supramaleolar, porque son correcciones más complejas. Pero es un detalle a tener en cuenta si está inclinado o no la superficie articular. Con respecto a las osteotomías del calcáneo, las osteotomías del calcáneo sí juegan un papel muy importante en el tratamiento del pie cabo y el pie plano. La osteotomía más difundida es la osteotomía de Dwyer. Es una osteotomía en cuña de cierre lateral, tiene poco poder de corrección. La frase es, pero Masu, si es una de las que más hace, ¿por qué dice esto? Porque cuando uno habla de cuña de cierre lateral, lo que en su momento describió Dwyer como una mega idea, en realidad es una mega idea. Lo que pasa es que hoy estamos en la era, y ustedes me lo van a contestar solos. Cuando nosotros hacemos una osteotomía, ¿hacemos más bien cuñas de cierre o completamos la osteotomía y hacemos más bien traslaciones del calcáneo, de la cabeza del primer metatarsiano y demás? Hacer la traslación. Cuando uno traslada, tiene más poder de corrección. Por lo tanto, uno podría decir, ¿y no se puede hacer un Dwyer track y completarlo y desplazarlo? Claro. Entonces vos le ganas doble poder de corrección. Con la cuña, corrijo el varo del calcáneo, y con la traslación cambio muchísimo la palanca del Aquiles. Entonces le agrego poder de corrección a la Dwyer. Por eso abajo dice que las osteotomías de deslizamiento lateral realinean mejor el varo, mejoran el momento de fuerza del Aquiles, puede corregir en varios ejes si se le agregan cuñas. Ahora, un pie cabo, idiopático, apenas cabo, que vos decís, bueno, lo tengo que operar porque tiene un hiperapoyo del primer metatarsiano y tiene un pequeño varo del calcáneo. Me parece que a este paciente le favorecería que le hagamos una osteotomía. Capaz que en ese caso haces un Dwyer, porque no necesita un deslizamiento lateral. Pero yo estoy obligado a decirles que sepan que la osteotomía de Dwyer es una cuña de cierre, sin deslizamiento. Cuando vos la deslizás le agregás poder de corrección. La osteotomía de Hinterberg o osteotomía en Z eh, tiene aún más poder de corrección, porque no solamente vos ya jugás con llevarlo hacia lateral, sino que jugás con alargar o acortar el calcáneo, incluso mejorar los momentos de rotación eh, de la cola del talón. Por eso habla de una triple corrección. Vos podés corregir la cola del calcáneo en el plano sagital, coronal y axial. Entonces, esta es la típica osteotomía de Dwyer, en donde uno saca una cuña externa, corrige el varo y se coloca un pin o un tornillo o dos. Parece una estupidez y créanme que no lo es. Es una osteotomía que hay que bastante oblicuarse hacia adelante para lograr poderla completar. Lo que uno debe sacar
hay que medirlo primero. Acá hablamos de a veces resecar casi 1 centímetro de pared, tener una cuña de 1 centímetro para que realmente tenga un efecto de cierre. Es lo que pasa siempre, que uno se queda corto. Por eso frente al quedarse corto, se sacan las cuñas y después se completa y se traslada hacia externo, y eso hace que no me quede corto. Fíjense la osteotomía en Z. La osteotomía en Z, todo lo que uno puede hacer, es como un scarf del calcáneo. Lo acorto, lo alargo, lo corro para adentro, para afuera, más para arriba, más para abajo, le hago lo que quiero. Porque aparte la Z, puedo jugar con que esta rama sea más profunda, la otra vaya más arriba, la otra vaya más así, sea más cortita la rama posterior, más oblicua esta rama. ¿Está bien? Nosotros Masu, hoy estamos haciendo... Sí, y quizás en unos años estemos hablando de la osteotomía de Masuchelli, no, la mico. no, porque el amico, yo te agradezco por la flor, pero el amico no es una osteotomía de que nosotros lo hacemos, pero no es una osteotomía que nosotros la diseñamos. O sea, nosotros podemos, ojalá que podamos publicar el trabajo de Mico, pero no es más que una serie de osteotomías que nosotros realizamos, pero descritas o diseñadas por otras personas. Si la gente después le quiere llamar de Masuchelli, no sé, pero no sería correcto. Aunque se llama Mico, la M puede ser de Masuchelli. Está bueno, Rivero, gracias. Ojalá que se hable de eso, sí. Bueno, osteotomía percutánea del calcáneo. Yo casi tengo un reparo para hacerles, que hace poquito en un webinar con la gente de Brasil, con el grupo de PIB de Brasil, charlamos de este tema. Cuando vos haces una osteotomía de calcáneo por MIS, casi siempre ustedes nos han visto hacerla para un pie plano. Y créanme que cuando vos haces un chevrón del calcáneo, empujarlo para adentro, resulta en cierto modo simple. Vamos a usar esa palabra. Con una curva de aprendizaje justa, resulta simple, ya sabemos cómo desplazarlo y demás. Pero para desplazarlo hacia externo, aparentemente el formato del chevrón no tiene tanto efecto. A mí ya me va a tocar hacerlo en algún paciente en algún momento. Entonces, la mayoría que le ha tocado hacer por MIS una osteotomía de calcáneo para un cabo, todo el mundo prefiere hacerlo, miren, como figura acá en la gráfica, prefieren hacerlo oblicua. Hacen primero varios puntos, hacen todo el trazo oblicuo. Yo sí tengo hechas oblicuas porque lo he hecho en osteotomías tipo SADC para sacar cuñas de cierre anterior. Eh, La mayoría prefiere hacerlo oblicua y yo comparto, porque si yo tengo que hacer una cuña externa, me es más fácil hacer una osteotomía uniplanar, o sea, oblicua, no hacer un chevrón, porque en el chevrón me es más dificultoso tallar una cuña externa. Entonces, para un cabo, si yo tuviera que hacerlo por MIS, seguramente yo haría oblicuo, trataría de hacer mucha cuña, hacer la osteoclasia y después romperlo y traerlo para externo. Todo el mundo concluyó que el formato en chevrón encaja muy bien por ahí para un plano, pero que para el formato cabo sería más correcto hacerlo oblicua y no quedarme corto de solamente hacer el cierre como la Dwyer, sino desplazarlo hacia externo. Sigo repitiendo el mismo concepto. Con respecto a las osteotomías del medio pie, son osteotomías de alta complejidad. Tratamos de no tener que recurrir a estas osteotomías y ver cómo uno puede corregirlo de otra manera. Y yo pongo esta cara porque realmente me han tocado muy pocos pies cabos tener que corregirlos del medio pie. De hecho, deben ser solamente 3. Yo este año cumplo a fin de año 16 años que hago la subespecialidad. Y en 16 años que solamente haya hecho 3 osteotomías de medio pie es muy poca o nada. Eh, es tanta la rigidez que puede tener un cabo y tanto el cabo, el varo y el aducto, que si uno hace una osteotomía que incluya, por ejemplo, toda la chopar y partir las cuñas y hacer una cuña externa en todo el medio pie y artrodesar todo el medio pie, no lo podés corregir. Por eso dice que generalmente son muy necesarias debido a que muchas veces está el centro de rotación de la deformidad en este sector. Esto sobre todo es para los cabos neurológicos rígidos. Y yo te digo, Flor, por ejemplo, el cabo que vimos hoy,
de la hermana de Tamara Marrón, si ese cabo no le hacemos una osteotomía que parte de la chopar y sacarle parte de cuña, cuboide y hacer una super mega cuña desde el lado externo, ¿no? O sea, la cuña la voy a hacer del lado externo para que se cierre. Si el pie está así, el dedo gordo, el pie está para acá. Entonces la cuña la tengo que hacer externo para llevarlo para allá. Entonces, es todo desde el medio piso hacia la cuña. Estas cuñas, ahí les muestro gráficas, eh, fíjense, poco usadas debido a la tasa de complicaciones, difíciles de fijar, dan muchas complicaciones de la herida. Claro, todo esto es sobre todo en el adulto. En los niños, cuando vos ves esta gente que hace las cirugías de beneficencia, meten un escope en un piecito así, hacen pa, le sacan dos pedazos de hueso y medio pie, track, le cruzan dos clavijas, y bueno, como dice Noguera con Giri Liliescol, a corto plazo, el chico remodela, se fija, no, se consolida, no pasa nada. Pero en el adulto son osteotomías muy complicadas. Las heridas se abren, se infectan, se hacen dehiscencias y demás. Pueden ser uni o biplanares, pueden corregir la flexión son para corregir la flexión y la aducción, que es justamente lo que tiene el caso de esta mujer. Y miren cómo se llama. Cuando tocan la articulación del diafragma, o se hacen a nivel de la diafragma, se llama osteotomía de Haas. Cuando hacen a nivel de la chopar, se llama osteotomía de Cole o de Japas. La osteotomía de Japas es hiper conocida y yo creo que a esta chica lo que hay que hacerle es unas Japas. Y después está la de Acron, que ya es cuboides a cuña medial, o sea que estás partiendo desde el cuboides diagonal hacia la cuña del otro lado. Pero bueno, fíjense si es real o no. Esto está visto de externo. Esto es cuboides. Miren dónde está hecha esta cuña. Se está llevando puesto cuboides, escafoides, cuña, y está haciendo realmente una osteotomía de cuña para quitar la flexión del antepié. Ahora, qué interesante, ¿no? Si no liberaste la fascia, esto no va a ir para arriba. Por eso primero el retropié. Acá están los otros planos. ¿De dónde debo hacer? Miren, osteotomías de medio pie, a nivel de la Lisfranc. ¿Cómo puedo modificar? Esto es dificilísimo. Imagínense fijar esto, pero bueno. Osteotomías en tipo Chevron. Bueno, estos son ejemplos, todos sacados del libro. Desgraciadamente no tengo casos propios para mostrarles. Me da pena no tener, no me da vergüenza, es que no me han tocado casos para hacer. Osteotomía del primer metatarsiano. De estas sí tenemos muchas, porque realmente, como hablábamos al principio, la osteotomía del primer meta, digamos, el primer meta es uno de los componentes, la caída en flexión del primer metatarsiano es uno de los componentes más importantes del pie cabo, sobre todo el cabo anterior y del cabo mixto. Fíjense, esto se hace en la mayoría de los casos, se hace un abordaje dorsal, se saca una cuña hacia dorso, bueno, corte proximal, perpendicular al eje del retropié, también se puede hacer corte distal, perpendicular al eje del meta, cuña de 4 a 5 milímetros, fijación con tornillo o placa. Esto dependiendo de la escuela, esto se puede hacer en forma abierta, se puede hacer por MIS, acá les puse, se puede realizar en forma percutánea, se talla una cuña y se deja la cortical plantar sana. Cuando la osteotomía se hace en forma completa, que es la que me gusta hacer a mí, se llama osteotomía autoestable por enchufe. Y vamos a un caso, porque hasta acá todo muy lindo, pero se hizo aburrido toda la parte teórica. Entonces, tenemos un paciente de 23 años, un pie bien marcado, con elevación del arco longitudinal, desnivelación del heliebre, cabo idiopático. El paciente realmente, la molestia era sobre todo en la cabeza del primer metatarsiano. Después tenía un retropié que estaba bastante en eje, el cabo, el varo del calcáneo era muy sutil y el chico era joven, el retropié era flexible y demás. Entonces, lo que se buscó hacer es una osteotomía de ascenso del primer rayo, sin tocarle atrás el retropié. Entonces, ahí tienen la caída del primer meta, cómo está paralelo al segundo meta, o sea que tiene todo desnivelado, bien caído, ¿no? Esta es la osteotomía está completa, está empujada hacia planta y esta parte se enchufa sobre su mismo metatarsiano. Y miren dónde está elevado ahora la cabeza.
Explicado de otra manera, diríamos que ese es el formato del metatarsiano, que esa fue la línea de osteotomía con el motor de MIS, que ahí es donde quedó enchufado, que esa era la línea original de carga y de presión del primer meta, y esa es la línea ahora de elevación. Realmente el primer meta, esto en caso es excepcional, que está recontra enchufado, por eso yo le saqué foto y hice toda esta animación. El problema de estas mega elevaciones es que no te vaya a hacer una metatarsalgia por transferencia de los metatarsianos centrales. Que en el caso de este chico no la hizo, yo creo que por joven y demás, hay que ser cauto y por ahí hacer cuñas un poco más chicas para que la elevación no sea tan marcada. Pero miren toda la evolución y la consolidación final. Esto sobre todo está mostrado porque con esto de que siempre está el concepto ¿y cómo? Con esto no lo fijas, ¿y cómo? No lo fijas y lo dejas pisar. Hoy hay mucho cambio de mentalidad y hoy es más común que el paciente hasta hoy sea MIS o no MIS, la cirugía del antepié con placa, con tornillo, todos los pacientes pisan, entonces ya lo de pisar no es tan grave, pero lo de pisar sin fijación hace un poco de ruido. Pero sin embargo, esta osteotomía es por enchufe. Está enchufada, está estable, ¿a dónde va a ir? Y cuando el paciente pise, la cabeza del primer meta se va a levantar y se va a nivelar con los otros metas. No es que se va a ir de más para arriba. Y así es como quedó. Fíjense, a dónde estaba elevado el séptimo día y es la misma elevación que tiene los 6 meses. O sea, se elevó y se quedó donde el cuerpo lo dinamizó solo y lo fue colocando donde él quería para que no moleste. Resultado final, van a ver el hallux un poquito más recto, porque aparte se le agregó un aching completo para corregir un poco el valgo y llevar un poco el dedo hacia abajo, porque está un poco extenso. Con respecto a la osteotomía de los metatarsianos menores, no es infrecuente que uno no solamente tenga que osteotomizar el primer rayo, sino que también tenga que osteotomizar el resto. Ustedes saben que nosotros manejamos los hiperapoyos del antepié con osteotomías tipo DMMO, así se llaman hoy. Antes le decíamos osteotomías tipo Whale, o sea, no es una osteotomía de Whale, sino que es una osteotomía que se llama Distal Metatarsal Minimal Invasive Osteotomy. Eso quiere decir DMMO. Es una osteotomía distal hecha por cirugía mínimamente invasiva. El concepto de esta osteotomía que es oblicua a 45 grados con respecto al eje del meta y que empieza de dorsal distal a proximal plantar, que es intracapsular arriba y es extracapsular abajo, por eso es estable. El concepto que tiene es que es una osteotomía que eleva y acorta el metatarsiano. ¿Qué hace con eso? Corrige el hiperapoyo central, pero podemos tener cabos mixtos donde el descenso de los metatarsianos centrales sea severo y yo tenga que recurrir a osteotomías proximales, como en la osteotomía tipo BRT, que son 3 apellidos, Baruch, Rubsten, Tulek, que son osteotomías que se hacen en cuña atrás de en cuña o chevrones dorsales de la base de los metatarsianos centrales para elevarlos. Son más difíciles de fijar, es más difícil el cálculo de cuánto elevar. Y esto que yo les digo, si estuviera Milanesio, que le encanta hablar de las palancas, es fácil, lo podría explicar mejor que yo. Pero si esto es un metatarsiano, y yo solamente osteotomizo la cabeza, y la cabeza sola es la que eleva un poquito o acorta, pero el brazo de palanca no se mueve. Ahora, una cuña muy grande en una base me puede llevar a una elevación muy grande de un brazo de palanca. Por eso las osteotomías de la base tienen que ser muy sutiles y pequeñas. Fíjense, cuando yo les mostré la del primer metatarsiano en forma abierta, sugieren que la cuña no tenga más de 4 a 5 milímetros, para que no sea una super mega elevación. ¿Está bien? Después hay otras distales a cielo abierto, que es la Whale, la triple Whale, y bueno, la que yo les conté, que es la DMM. ¿Cómo se hace la osteotomía de los metatarsianos? Una incisión al costadito de la cabeza, como siempre desde abajo yo estoy tocando la cabeza, hago el decolado, este decolado, más que mirar acá, que eso le va a pasar en la cirugía. Cuando estemos en cirugía, ustedes me van a ver introducir el decolado. Está bien que miren, pero miren qué toco yo
Y miren cuando ponemos el arco en C, ¿dónde estamos? Fíjense cómo cae justo en el cuello del meta. Ahí está bien. Porque si la osteotomía la hago en la mitad de la cabeza, es como que a la cabeza medio que la decapito, le corto el casco. Eso lo que va a pasar es que el casquete se necrosa y aparte no eleva ni se acorta. Por lo tanto, ¿sería correcto decir que un picabo, aparte de que la osteotomía debe estar en el cuello, estaría bueno que estén un poquitito más proximales? Sí, señor. Y lo hacemos eso. O sea, son de osteotomías distales, pero están muy en la unión metáfiso-diafisaria. ¿Para qué? Para que esa cabeza tenga un poquito más de poder de elevación y acortamiento y más poder de corrección del cabo. Finalmente, lo que charlamos recién, de dorsal distal a próxima plantar, 45 grados, elevo y acorto, y está metida la fresa para que vean dónde se hace la osteotomía. Imagen radiográfica. Con respecto a la osteotomía de los dedos, hay gestos óseos y gestos sobre partes blandas, que un poco ya los habíamos mencionado antes. Hay todo un esquema, lo que se llaman la corrección de los dedos martillos y garras de Stephen Eisen. Eh, Esto es sobre todo para explicar, cuando ustedes nos ven tocar un dedito, y vos decís, hoy el mazo le hizo una osteotomía, como muestra le hizo una osteotomía en F1. ¿Por qué en F1? Y viene otro paciente y le hace F1 y condilectomía. Y otro paciente le hace F1 y F2. Y otro F1, F2 y cóndilo. Porque eso va de la mano del tipo de dedo. Entonces, no si es de tipo de dedo quiere decir si es garra, si es martillo, si es clinodactilia, si es supraducto, si es un quinto varo. Y aparte del formato de dedo, ¿cómo es? Si es flexible, si es semirrígido o si es rígido. Entonces, eso hace que estos 6 modelos de corrección de dedos, martillos y garras sean los recomendables para saber qué hacer, sobre todo en forma percutánea. En forma abierta se opta más por las resecciones artroplastias de el cóndilo de la primera falange y hacer una artrodesis interfalángica o dejarlo con una artroplastia por interposición de partes blandas. Los gestos sobre huesos, por donde hacemos el abordaje, para la primera falange, para la segunda falange, la condilectomía dorsal por vía transtendinosa o por vía lateral o medial, da lo mismo. Un caso de un paciente ya operado, fíjense cómo tenía tenotomías hechas de antes, pero claro, ya lo dijimos, correcciones sobre partes blandas solas, era esperable que vaya a recidivar. Entonces el chico tenía 33 años, tenía un picado anterior, ya venía operado, las deformidades recidivadas, hiperapoyo de la cabeza el quinto, hiperapoyo de la cabeza el primero, hiperapoyo central, dedos en garra. Está claro, segundo año, Moyano y Palumbo, que esto es un dedo en garra, porque está en flexión la segunda falange y está en flexión la tercera falange. Esta doble flexión hacia la garra. Si yo tengo en extensión la F1, en flexión la F2 y en extensión la F3, es un dedo martillo. Entonces, esto es un martillo, si se ve en la cámara. Esto es una garra. Y cuando solo está caída la punta es un dedo en masa. Cada dedo tiene una corrección distinta. Seguimos. ¿Qué se planteó con este paciente? Fíjense cómo incluso radiográficamente no parecía una radiografía de un cabo, pero se comportaba como un cabo. Entonces era realmente un cabo anterior, o por lo menos con características de cabo anterior, sin necesidad de tener que hacer el retropié. Entonces se hizo una realineación de los metas centrales, una corrección del hiperapoyo del quinto, una osteotomía de la base del primer rayo, osteotomía de todas las F1 y osteotomía de las F2 del segundo y el tercer dedo. Estado postoperatorio, fíjense, el pie está mejor. ¿Está lindo el pie? No, no está lindo, pero tiene mucha corrección de la garra, no tiene más las bursitis, y también cómo se le fue desdibujando con el correr de los meses la caída de los callos del arco anterior.
Y después finalmente lo que muchas veces nos va a tocar hacer es decir, bueno, este cabo es un cabo rígido, neurológico. No hay forma de nada y hay que artrodesarlo. Y bueno, será para hacer una triple artrodesis modelante, saber si con esa triple artrodesis alcanza o saber si voy a tener que recurrir a una artrodesis de tobillo. El otro día cuando el Mati operó a el señor del pie plano, Ardieu. Ardieu, eh, ¿cómo es? Ya sé que es un pie plano, no tiene nada que ver, pero en un momento, como hicimos un abordaje medial para trabajar toda la subastragalina y la talonavicular, cuando pasó una palanca por acá, por el cuello del astrágalo, el Mati dijo, tengo que ir despacito para no comprometer la circulación. Y miren si es cierto. Esta arteria es una de las que brinda la irrigación en el dorso del astrágalo. Acuérdense que el astrágalo tiene irrigación, en cierto modo traicionera, hay que tenerla siempre presente. Entonces, bueno, para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, ¿cuándo voy a hacer una artrodesis subtalar o doble o triple o agregar artrodesis interfalángica del hallux en pacientes neurológicos, en casos recurrentes, casos rígidos, artrósicos, severos, de baja demanda funcional? Triple artrodesis, subastragalina más talonavicular, bueno, dejar el calcáneo cuboidal libre, mejora la función del pie, poco más. Esto depende del caso. Un pie cabo que tiende a meterse para adentro, obviamente, cuando vos artrodesas la calcáneo cuboidea, logras mucho que la columna externa quede más estable. Entonces, la artrodesis calcáneo cuboidea suele ser para algunos, una artrodesis que siempre debería hacerse en el cabo. Otros dicen que no, que vos manejando bien una artrodesis talonavicular no haría falta artrodesar la calcáneo cuboidea. Pero bueno, tobillo, artrodesis y demás. Bueno, algunos casos curiosos. Este es un paciente masculino con artrodesis tobillo. Yo creo que lo puse acá para mostrar una artrodesis subastragalina por MIS, que debe ser, yo tengo hecha por MIS uno o dos pacientes. ¿Mm? Es para mostrar que uno puede hacer una artrodesis subastragalina, pero sobre todo lo que yo intentaba mostrar en este caso, que a veces te dicen, bueno, vos que manejás el que haces MIS, ¿no le querés hacer la artrodesis subastragalina por MIS? La frase es, un calcáneo varo, rígido como los que venimos viendo, no es tan sencillo modelarlo por MIS. Lo más probable es que sea para una cirugía abierta. Fíjense en este paciente, a eso venía alusión, cómo es un paciente que está totalmente alineado con una artrodesis de tobillo, que hizo una artrosis subastragalina severa, pero está todo en eje. Esto que está en eje y está todo en su lugar, es la que más probable vos puedas hacer por cirugía mínimamente invasiva y hacer una artrosis subtalar común, colocarle dos tornillos y todos estamos felices. Pero un pie cabo casi siempre habría que manejarlo a cielo abierto. Entonces vamos con otro caso. 38 años, secuela de fractura de tibia y peroné. Pregunto al panel. Si tiene 38 años y es masculino o femenino, y dice secuela de fractura de tibia y peroné, ¿qué tiene el pie? Porque nosotros todas las tibias y peroné que operamos no terminan con un pie así. ¿O qué tiene o qué tuvo? ¿Puede haber sido un SUDEC o no? No. Vamos a suponer que lo tuvo el SUDEC. Lo tuvo y se curó. No todas las tibias que operamos hacen SUDEC, y de las que hacen SUDEC, ninguna de las que hace SUDEC termina en un cabo. Pero está por ahí. ¿Puede haber hecho un compartimental, por ejemplo, o Ah, no? ¿cómo se llama? Hizo eso. ¿Cómo se llama? Capaz que me decís más o se llama compartimental. Pero ¿cómo se llama el compartimental que siempre les hacemos estudiar como complicación de una fractura? Walkman. Vamos. Sí, Volkmann. Retracción isquémica de Volkmann.
Eso es lo que hizo este pie. Este es un pie secuelado por una retracción isquémica de Goldman. Y el paciente tuvo una fractura grave de tibia y peroné que ya la tenía curada y él mismo vino con todo el relato. Doctor, lo mío fue un desastre, me pasó cuando tenía 20 años, me tuvieron que hacer, no sé, un bypass vascular y demás, tuve la pata negra, blanca, todos los colores. Entonces lo que hizo, tuvo todos los problemas, que los problemas pueden ser, y ahí les planteo dos escenarios. Uno, haber hecho un escenario de isquemia, que después se revasculariza y tiene todo el cortejo de un cabo por una retracción isquémica, o que a nivel de la tibia le hayan quedado pegados todos los mantos flexores y extensores. Entonces, es un pie que queda con cierta retracción, pero porque está toda pegoteada la musculatura en la pierna. En síntesis, era un cabo secuelar por una fractura de peroné. Por lo tanto, esto es un cabo unilateral. Fíjense que marcado, cabismo, COCAP del hallux, dedos en garra, Y el hiperapoyo también del primer meta, que se ve el callo plantar. hiperapoyo de primer meta, bien ahí marcado, o sea, está bien caído, totalmente. Y acá va a haber un gesto que va a llamar la atención. Y voy a hacer, vamos a ir un poquito más, no vamos a ver con los más chicos ni con los de segundo. Yo creo que de tercero estaría la Flor y Diego, ¿o no? Sí. Sí, A sus ojos, ¿qué osteotomías ven que se hicieron? Pueden ir de diciendo la una cada base, uno, una Diego, una Flor. de la base del primer meta, Dale, yo te las voy señalando. Sí, sí. Eh, F1 de acá, falange. F1, de sí, Dalux y ¿de F1 cuál? Por algo les eh, pregunto. ¿Cuántas F1 tienen? de Alux, de segundo, tercer, Para. ¿Cuántas osteotomías en F1? 2. ¿Por qué? Ahí volvemos. ¿Vos, Flor, estás de acuerdo que hay dos osteotomías en F1? Sí. Estamos todos de acuerdo. Hay dos. Raro, raro. Bueno, y después, Diego, ¿qué más tenemos? Y F1 de segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Joya. ¿Podríamos decir que esta osteotomía es por enchufe autoestable en base a lo que charlamos? Sí. Sí. Bien. ¿Por qué les parece que puede haber habido dos osteotomías del hallux? Volviendo al cuadro inicial. Pero a ver, explíquenme. Sí, es por eso. ¿Pero por qué? Que alguien le explique a la Flor Perona y al Mati Heller por qué hicimos dos osteotomías en el hallux. ¿Tiene una luz valgus también? No, un hallux valgus es un juanete, esto no tiene juanete. No, yo sé, pero en la ¿O vos? segunda arriba, en la radiografía, estoy Sí, viendo, la de segunda arriba a la arriba. derecha. Pero esto en última instancia no se llama hallux valgus. No, Podemos no, hablar de esa valgo no. del hallux o valgo. La, ¿Esta? la, Interfalángico. no, la de la derecha. La radiografía de la derecha. ¿Qué diferencia? Yo no sé en dónde Ah, estás capaz que es mirando, un Flor. oblicuo, Flor. Ah, Pero esto está a la derecha mía, son las fotos no, clínicas. A no, la izquierda la mía radio, son las radiografías. no, ahí está, nada. Está. Yo decía la radiografía Sí, de arriba a la derecha. Me parecía que no se estaba. entiende, no se entiende si el par Esta, radiográfico ese, claro, es un frente o un oblicuo, y si uno lo ve este de es un frente frente. parece, claro, No la de sean al lado chotos, si uno dale. lo ve Este es un parece un frente, algo. este es un oblicuo. Frente y oblicuo. ¿Tiene un Ok, pequeño ok. valgo, tiene un valgo interfalángico o no? Sí. Sí, 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 pero es un valgo interfalángico que es mentira. Es porque el dedo está flecto, está flectado, está flexo. Entonces no lo tiene. Las ototomías no tienen nada que ver ni por valgo ni por varo, sino que son dos osteotomías por el dedo en garra. ¿Por qué dos? porque están flexionadas las dos falanges, digamos. Entonces, no están flexionadas las dos, porque la primera falange está extensa, La y la extensión segunda la falange está, metatarsofalágica y inflexión la interfalágica. claro, está extensa la F1 y está flexa la F2. ¿Cuántas osteotomías
haría Noguero con Kim para corregir una deformidad de un fémur, Xavi? ¿Cuántos también pueden hacer a veces? No sé, un fémur curvo, esas cosas. Y bueno, puedes hacer una desrotadora, varizante, balizante. Pero ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Se pueden hacer más de una osteotomía a lo largo de un fémur o no? Yo tengo entendido que sí, pero siempre he visto hacer una sola. Está bien, pero se puede por cuestiones rotatorias. Entonces, bueno, no importa, vamos, pensémoslo. Si yo tengo una falange en extensión, tiene una osteotomía en la base que lleva esto para abajo. O sea, para quitarle la extensión y llevarla a la flexión. Y la segunda osteotomía está distal para corregir la flexión de la última falange y mejorar la punta hacia arriba. Es una manera de corregir la garra del hallux, es hacer doble osteotomía, entonces de esa manera vos no tocarías la interfalángica. Es una cosa que hacemos poco. Yo tengo pocos casos de doble osteotomía del hallux. ¿Está bien? ¿Por Doc, qué? Porque este... perdón que te interrumpa. Y Sí, así todo vos haces la liberación del flexor de la lux. no haría falta. Por eso es una cosa que está discutida, incluso está publicada a cielo abierto, pero por ejemplo, en este caso, uno liberaría el flexor, como decís vos, el flexor o el extensor, perdón. Yo liberaría el flexor por un lado para poder estirar la interfalángica. Claro, pero con la osteotomía que yo te muestro no haría falta tocar el flexor. Claro. ¿Y no Que, estaría, que no estaría existe, cortado ¿qué? el flexor? No, el flexor está cortado o acortado. Acortado. Claro que está acortado, por eso muchos a este COCAP de Lalux le hacen la tenotomía del flexor, lo tenotomizan. Pero cuando vos le haces doble osteotomía, mira, tiene una osteotomía acá, perdón, bajó la falange, y tiene una osteotomía acá que intentó levantar un poco la punta. Mira cómo quedó al ser completa, este casquetito está un poco más a dorso por la tracción del extensor. Así todo, la doble osteotomía genera un acortamiento en la primera falange y relaja el flexor. Pero yo estoy Ah, seguro que este caso, si yo le hubiera hecho aparte la tenotomía del flexor, la punta se hubiera estirado más. Pero acuérdense que la doble osteotomía acorta el rayo y miren cómo incluso la primera falange ya se ve derecha comparado con la anterior que parecía en valgo. ¿Está? ujú. Analicemos las líneas. Línea original del primer rayo, línea actual del primer rayo, aspecto postoperatorio, pre-post. Pucha, yo estaba seguro que lo marcaba en el algo. Me parece que eso lo tengo en una clase de, entonces, de osteotomía de X. No. Entonces, así como yo puse esta doble línea, si yo tengo una clase con esta misma foto donde pongo una línea, también lo pagué con el mouse, donde yo trazo una línea acá y otra línea acá, y es muy diferente a estas, pero la puta madre, a esta que va para acá, uy, no puedo decir esta palabra porque quedó grabado. Bueno, Bueno, ponemos un pitido. bueno, repetir. Bueno. Ya se entendió, la doble osteotomía es para corregir la garra del ánus. No es un procedimiento frecuente. Hoy, por ejemplo, sacaríamos el extensor, haríamos una tenosuspensión de Jones y una artrodesis interfalángica. ¿Por qué? Porque de esa manera no hace falta hacerle dos osteotomías al dedo y tiene una mejor evolución cuando vos artrodesás la interfalángica distal. Pero bueno, yo se los tengo que mostrar porque ustedes están formados en un servicio que hace MIS. Femenino, 40 años, secuela de mielomeningocele, no diabética. Decimos no diabética porque tiene justamente esa úlcera, que es una úlcera por un hiperapoyo, lo cual sabemos que son situaciones locales catastróficas para un bien porque rápidamente terminan en un proceso infeccioso. Garra digital, se optó por hacer osteotomía de la base, osteotomía del primer rayo para corregir un poco la garra, liberación de todos los extensores y flexores. Se hizo el quinto, no tenía hiperapoyo central, ya incluso había hecho una fractura por estrés hace un tiempo, radiografía de los 21 días, fasciotomía plantar, porque era un mielomeningo, no tenía una manifestación de cabo en retropié. Esta foto es fantástica, la que les voy a mostrar ahora. Miren el largo del pie. El pie desplegado a los 45 días el operado versus el no operado. Con todas Y las... ahí mejoría el hiperapoyo también, mira. Claro,
Acá la úlcera ya está cerrada y en el contralateral, que el otro pie creo que se lo operamos a los 3 meses a la chica para dejárselos iguales. Así todo, tiene un poco de garra del hallux. Entonces yo acá hago una crítica. A mí me tocó formarme con una persona que hacía mucho MIS y que prácticamente era prohibitivo hacer algo abierto. Pero qué lindo este caso, hacer por MIS y hacerle, por ejemplo, una artrodesis interfalángica, liberar el flexor, o hacer todo el gesto que vos quieras por MIS, pero hacer una tenosuspensión de Jones, llevar el extensor largo del hallux a la cabeza del primer metatarsial. Ese gesto no lo mostré. Resultado final, los 6 meses. Miren lo que es el pie. Obviamente cuando lo ve de costado, tiene una pequeña garra del hallux, pero el pie es totalmente distinto y sobre todo la paciente venía a operarse por esa úlcera. Después somos unos animales y le hicimos todo el antepié. Creo que con esto cerramos. 62 años, secuela de polio. Por lo tanto, vimos un mielomeningo, vimos ahora una secuela de polio, vimos un pie cabo idiopático y vimos un isquémico de Goldman. Equino, varo, supinado, rígido. Secuela de polio. 62 años, paciente sin flexión dorsal de pie, dolor de tobillo, le mostré todo lo que hicimos, no importa. Este caso decidimos trabajarlo no en 2 tiempos, sino dividir la cirugía en 2 partes. Se hizo una artrodesis modelante del retropié tomando el tobillo. ¿Por qué tomamos el tobillo? Porque es neurológico y no tenía función. Entonces lo más probable es que si nosotros hubiéramos hecho solamente una artrodesis de retropié sin tomar el tobillo, primero el astragal seguiría quedando en equino y después el equino hubiera seguido avanzando. Y aparte ya era rígido. No teníamos forma de quitarle el equino si no hacemos una artrodesis de tobillo. Por lo tanto se hizo una artrodesis de tobillo con una tabla de peroné, que esto es algo que se hace por vía externa. Es una de las artrodesis que más me gusta a mí, hacer las artrodesis de tobillo por vía externa. Nada más que hoy, en vez de usar la tabla del peroné, nos gusta poner una placa. Algunos ponen la tabla del peroné y aparte le ponen arriba la placa. Eso, por ejemplo, a Pablo Segura le gusta. Y en el antepié se hizo, ya está la consolidación, osteotomía de la base, osteotomía del hallux, un fresado, una condilectomía y osteotomía de todos los deditos. Ahí tiene el aspecto preoperatorio y el aspecto postoperatorio. Fíjense solo cómo con osteotomía de la base del hallux vos desplegás la punta del dedo. Es increíble lo que esa osteotomía mejora, por más que de costado parezca que sigue teniendo algo de garra, pero con un gesto que es simple, a veces hay determinados casos que podés ahorrarte de material metálico. Tratamiento del pie cabo, en síntesis, fase plantar, aquiles, extensores, flexores, la parte ósea, osteotomía supramalleolar, calcáneo, medio pie, osteotomía de la base por enchufe autoestable o abierta, osteotomía de los metas, trabajar sobre los dedos menores y después pensar, si no, en las artrodesis. Tremenda clase, Masu. Tenía razón, el hambre está duro.